momento sentí la necesidad de decirles que se quedaran tranquilos, que como director de escuela que en el año 2001, cuando estaba en Villa Tranquila, articulaba con los piqueteros para ver si conseguíamos bolsas de comida para nuestros pibes y para nuestro barrio, que hoy estemos articulando con la Universidad Nacional de Avellaneda es un avance que no tenemos que dejar que vuelva atrás. Así que nada, gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los compañeros y compañeras que hicieron la puesta en común. Veremos esto también de insumos para los panelistas. Bueno, los voy a presentar, son varios, se hizo grande la mesa, pero creo que vale la pena escucharlos y bueno, y después pasamos a escucharlos. Por un lado tenemos al rector de nuestra universidad, el ingeniero Jorge Calzoni. Tenemos a Amanda Túez, referente histórica de la educación de adultos, es un honor tenerte con nosotros. Además también con experiencias muy interesantes de extensión universitaria que tomamos desde la UNDAD. Al compañero Néstor Rebeche, director de la Escuela Secundaria 2 del Distrito Cuarto, trabajadores gráficos, con quienes articulamos hace varios años ya. La doctora Verónica Piovani, que es compañera que estuvo presidiendo el Instituto Nacional de Formación Docente estos últimos años, investigadora, especialista en formación docente. El compañero Iván Romero, referente estudiantil de terciarios de la provincia de Buenos Aires. Y Susana Reyes, que es coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia, que hoy nos acompaña también con el trabajo que hacen desde lo productivo y que bueno, también venimos trabajando con ellos este año. Así que bueno, Jorge, ¿querés arrancar? Te paso el... Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todo el panel. La verdad que un orgullo tenerlos en la universidad. Felicitaciones a los organizadores, a los que participaron. La verdad que tengo ganas de decir muchas cosas, pero creo que lo que vivimos en estos tiempos es una gran paradoja, ¿no? Hace poco leí a Galeano cuando hablaba de las paradojas y es verdad, ¿no? Él decía cosas como cuando nacemos decimos gracias a Dios, pero nacemos por el pecado original, ¿no? Es una gran paradoja. El Che Guevara, el mayor guerrillero del siglo XX, en el ejército argentino lo declararon no apto para hacer la colimba, digamos. Está lleno de paradojas la historia argentina. Y la verdad que en estos días uno siente también que la paradoja va formando parte de nuestro... cuando vemos cosas que no nos gustan, cosas que a veces intentan enturbiar las verdaderas políticas. Yo decía, en el día de ayer se cumplieron 98 años de la reforma del 18, ¿no? Argentina fue un faro en toda América Latina para los chicos que por ahí no conocen tanto esta historia. La reforma del 18 nace en un gobierno nacional y popular, el gobierno de Irigoyen, y lo que hace, de alguna manera, es romper el estigma de la universidad medieval y lanzar la universidad que iba a ser la del siglo XX. Y hoy creo que a 2 años del centenario de la reforma del 18, tenemos que plantearnos la universidad del siglo XXI, básicamente. En aquel momento se decía, bueno, se hablaba de la extensión universitaria como algo novedoso. La extensión universitaria no nació ahí, nace tal vez un poco antes, ¿no? La Universidad de La Plata tiene fuertes elementos con respecto a eso, la libertad de cátedra. Los radicales ponen todo adentro, pero no es cierto. La gratuidad nace en el año 49 a través de un decreto de Perón, pero también todos los avances que se tuvieron en materia educativa se hicieron siempre bajo el amparo de gobiernos populares y nacionales. Y esto nunca hay que perderlo de vista. Y los retrocesos normalmente se hacen en gobiernos más de derecha, en gobiernos que en general tienen una mirada más elitista, como tenían aquellos previos a la reforma del 18. Por eso creo que es un evento
que hay que tener en cuenta, y ayer se lanzó que en Argentina se va a hacer el próximo Congreso Regional de Educación Superior, donde se va a discutir regionalmente también hacia dónde vamos por los próximos 10 años. Hace 10 años exactamente, en Cartagena de Indias, en el último Congreso Regional de Educación Superior, se definió algo clave, que la educación es un derecho, es un bien social, es un derecho humano. Entonces, esto de vuelta se pone en discusión, lamentablemente. La Organización Mundial del Comercio plantea que la educación debe ser un servicio y por lo tanto debe ser paga. Y esto pasa en algunos países, y aunque parezca mentira, es América Latina la que ha estado a la vanguardia de todas estas cosas. Incluso África acepta eso. Y fíjense, a mí hay noticias que no me agradan. Por ejemplo, cuando la UBA dice como información subimos 4 puestos en el ranking, a mí me parece espantoso como noticia, porque los rankings son la cuestión previa para poder después hacer paga la educación. Por eso es importante tener claro estos conceptos. En base a eso, me parece que es importante que se discutan este tipo de foros, que podamos discutir entre nosotros y a su vez plantearnos las cuestiones entre los distintos niveles educativos. Y yo quiero hacer una referencia a esto. Jamás nosotros, lo decía el compañero, cierto, nosotros siempre nos vimos como un sistema educativo. No hay, la universidad no va distinto de donde va la escuela secundaria, donde va la primaria o la educación inicial. El sistema educativo es uno solo. Después hay subsistemas, que tenemos lógica distinta, funcionamiento distinto, pero es un solo sistema, es uno solo. Jamás nos habrán escuchado a nosotros hablar de eso. Hoy está de moda hablar del tema de la interacción con el secundario y la universidad como un gran problema, y la verdad que no es un gran problema. Lo que falta es laburo, hay que trabajarlo nada más, y se venía trabajando. Entonces, si uno toma en cuenta que a partir del año 2005, con la nueva Ley Federal de Educación, con la incorporación del FINES, que posibilitó que mucha gente que no tuvo el derecho de poder estudiar el secundario hoy lo tuviera, lo primero es incluir. ¿Está? ¿Qué nos plantean? ¿Cuál es el debate? Acá había uno de los paneles que trabajó, uno de los equipos que trabajó el tema de calidad. Cuando nos hablan de calidad, nos están discutiendo el tema, algunas cuestiones que tenemos que tener claro. Y yo voy a dar un ejemplo de tribuna. La otra vez un chico me decía, vos siempre das ejemplo de fútbol. Yo me acuerdo cuando era chico, iba a la cancha, en el medio de los partidos, en el entretiempo, aparecían unos chicos de las inferiores que hacían juego con la pelota. Y nosotros en el barrio jugábamos eso, a ver quién la tenía, con las dos piernas, con la rodilla, con los hombros, con la cabeza. De todos esos chicos que tenían mucha calidad, la mayoría no llegó a primera, salvo uno grandísimo que era Maradona, ¿no? Pero en general la mayoría de esos chicos no llegaban. Esos chicos tenían calidad, les faltaba la pertinencia. No existe la calidad sin pertinencia. Este es un ejemplo para demostrar por qué eso es individual y después había que jugar en equipo. Y jugar en equipo era otra cosa. Y había que tener liderazgo. Diego lo tenía, por eso fue el mejor. Pero la mayoría no le pasaba eso. La mayoría eran muy buenos individualmente, pero no eran buenos en equipo. Y esto es un juego en equipo. La educación es un juego en equipo. También uno de los chicos lo decía acá. Los centros de estudiantes por sí solos, los chicos lo planteaban, me parece que no van a ningún lado si no lo hacen de la mano de los docentes, de la mano de los no docentes, de la mano de las autoridades de los colegios, de las universidades. Todos juntos tenemos que plantearnos el destino y qué es lo que pretendemos. Por eso nosotros nos planteamos hoy un cambio de ejes. Siempre hablamos de la inclusión y en un momento pensábamos con el gabinete, si solo hablamos de inclusión no nos van a entender. Primero, esta universidad principalmente es innovativa. Ayer hablaba con el rector de Córdoba y quiere imponer algunos cambios y las universidades de por sí tienden a ser conservadoras. Las instituciones viejas tienden a ser conservadoras. Entonces, por ejemplo, los diseños curriculares que ellos tienen no se adaptan a la posibilidad de movilidad académica con el resto del mundo. Y es un problema para Córdoba eso. Nosotros tenemos desde el primer momento diseños curriculares flexibles que son por créditos, que posibilitan esto, con núcleos duros, con núcleos optativos, con núcleos electivos, y nos obligamos a revisar los diseños curriculares cada 4 años. ¿Qué pasa con este concepto?
Esto en los 90 se planteaba que era el mercado el que debía definir la demanda. Nosotros no nos planteamos eso, no es el mercado, somos nosotros mismos los que nos planteamos. A veces los términos nos llevan a equivocarnos y a poder discutir en serio. El problema no son los términos, el problema son los conceptos. Y esto hay que tenerlo claro. Entonces, ese diseño curricular que tenemos nosotros, cuando el resto de las universidades más tradicionales quiera hacer movilidad académica con el resto del mundo, no lo puede hacer. Les cuesta mucho poder hacerlo y nosotros lo podemos hacer. De hecho, hay chicos nuestros cursando en otras provincias, en otros países, y chicos de otros países cursando acá. Y lo podemos hacer. Y somos una universidad muy joven, vamos a cumplir el sábado que viene 6 años. Somos muy jóvenes. El otro tema, yo le contaba también al rector ayer, tenemos el trabajo social comunitario que implica el sueño que teníamos como estudiantes de tener la extensión universitaria involucrada en el diseño curricular, y nosotros lo tenemos. Y es otro cambio absolutamente innovativo. Es tener, y aparte multidisciplinario, porque no lo hacemos por disciplina. La discusión en Córdoba era que se tenía que hacer por disciplina. Y yo le dije, ese es un error. Lo que tenés que hacerlo es multidisciplinario, porque el siglo XXI no es el siglo de las disciplinas, fue el siglo XX el siglo de disciplina. El siglo XXI es el siglo del conocimiento multidisciplinario. Y quiero también referirme a esto en 5 o 6 minutos. Discúlpenme, hoy tengo ganas de hablar. El conocimiento del siglo XX era un conocimiento disciplinar. Había psicólogos, ingenieros, abogados, contadores, y se preparaban para eso nada más. Aparece después lo interdisciplinario, es decir, cuando dos disciplinas